¿De qué depende? De tomar la decisión de hacerlo, de creer que sí lo pueden hacer. Las imposibilidades no son límites. Muchas gracias y sean todos bienvenidos al episodio número 2 de la temporada 3 del podcast Las imposibilidades no son límites, que tu vida cuente. En la literalidad y queriendo ser consecuente, el objetivo trazado por él y para él mismo se acompasa en una melodía que puede ser tan fuerte y rápida como suave y plácida. Y se acompasa precisamente con la vida misma que ha podido sacar una interpretación adecuada. Viene siendo la impronta de este señor que encontró en la música lo necesario para trascender. De esta manera también encontró eso que lo ha llevado a transitar no solamente en ciudades aquí de su país, Colombia, sino también del mundo. Con mis mayores agradecimientos, Luis Ariel Camacho. Hola, muy buenas noches para todos. Gracias por la invitación a esta nueva temporada de podcast. Mi nombre es Luis Camacho, soy saxofonista, músico de profesión, ya con un recorrido más o menos de unos 35 años en este medio. Y estamos aquí para tener una charla amena, entender a partir de mi experiencia personal que no existen ni existirán ningún límite que no nos permita hacer lo que queremos hacer. Gracias, Luis. Y precisamente hablando de eso, la afirmación que le da el título al podcast, Las imposibilidades no son límites, ¿qué te dice? Nada, las imposibilidades no existen. Los límites siempre van a estar en la cabeza de uno, pero en la realidad tampoco existen. Nosotros podemos llegar a hacer lo que quisiéramos hacer, todo lo que nos propongamos es posible. Hablamos muchas veces de que no, que es que yo no tengo la habilidad para hacer tal cosa. Desafortunadamente muchos pensamos así. Y resulta que la vida me ha enseñado que eso es una completa mentira. Todo es posible si nosotros nos empeñamos en hacerlo. ¿Qué se necesita? Algo muy sencillo. Disciplina, estudiar, desafortunadamente, es algo que es necesario dentro del proceso, prepararse y los resultados se dan. ¿Por qué lo mencionas como desafortunadamente? Porque esos son los límites que nos tenemos nosotros. Esa es la mentalidad que nosotros tristemente tenemos, que cuando algo se nos visualiza como algo muy complejo o muy difícil, es simplemente imposible de hacer porque no tenemos las capacidades o las habilidades para hacerlo. Entonces es un pensamiento desafortunado de todos nosotros. Y lo que les digo, la experiencia a partir de mi experiencia personal me ha llevado a entender que eso no es cierto. Los límites los rompe uno a partir de procesos tan sencillos como tener disciplina. Me sorprendió, de hecho, cuando vi que Luis era músico, porque aquí, entre otras cosas, con Luis compartimos el tiempo de bachillerato y yo realmente, siendo honesto, lejos de pensar que iba a salir músico.
¿Cómo surgió este tema? Fue una historia muy, muy bonita, a pesar de las dificultades que se presentaron en esa época, muy bonita. En la proyección que yo tenía cuando justamente estábamos en bachillerato era que yo quería ser ingeniero químico. Y de hecho me presenté a varias universidades para ser ingeniero químico. Pasé en una de ellas y desafortunadamente por los costos, pues no se pudo estudiar en ese momento, en ese primer semestre después de haber terminado el colegio. Entonces, yo no visualicé otra opción distinta a la ingeniería química. Entonces, me dediqué a trabajar. Durante un año estuve trabajando y en ese proceso, durante el año, mi mamá me dijo, oiga, coja oficio, ¿qué va a hacer? Entonces, en una decisión o en un momento así como de esos flash que tiene uno a veces mentales, cuando me preguntaron qué quería estudiar, le dije a mi mamá, no, pues yo quiero estudiar música. Y en vez de recibir de mi mamá un concepto distinto, como desafortunadamente también algunos padres tienen con respecto a sus hijos cuando toman la decisión de estudiar música, oiga, ¿por qué no estudia otra carrera? Porque la música por muchos años no fue vista como una profesión seria y una profesión que verdaderamente genera muy buenos frutos. Entonces mi mamá me dijo, no, hágale. Listo, va a estudiar música, hágale. Yo lo que necesito es que coja oficio. Y efectivamente ahí empezó mi proceso con la música. Anteriormente de ese evento, ¿habías tenido algún tipo de acercamiento a la parte musical? Sí, pero muy vago. La verdad, un acercamiento hacia la música más hacia la música como hobby, que era el tocar algo de guitarra, el participar en las actividades del colegio, pero pensar en una proyección como profesión no lo había hecho y no lo tenía pensado hasta que pasó lo que pasó con la historia de la ingeniería química. Lo que hoy es Luis Ariel es cuenta, ya lo habías respondido antes implícitamente, es cuenta de la disciplina, es cuenta de qué más, de qué más tuviste que agarrarte para ser lo que hoy eres. Lo primero, enamorarme de mi carrera, enamorarme de la música, no como todos vivimos enamorados, porque todos somos unos enamorados de la música, como buenos escuchas, pero faltaba enamorarse de mi carrera como una opción de desarrollarse como profesional. Eso fue lo primero que la persona que me acogió como mi maestro me enseñó, que lo primero que tenía que sentir era pasión por él. Y después, tener los elementos que se necesitaban para poder asumir el reto. Porque esto es un reto bastante grande. De hecho, cualquier carrera, cualquier profesión son retos bastante grandes, pero que se pueden resolver a partir de cosas sencillas. Disciplina, perseverancia, paciencia y mucha concentración. Repitamos estas para unos tips. Disciplina, perseverancia, paciencia, ¿qué fue la otra? Y mucha concentración. ¿Por qué? Porque nosotros a veces nos escudamos en que somos disciplinados. Sí, somos disciplinados para muchas cosas. Podemos hacer un trabajo durante 2, 3 horas o durante toda una jornada y lo hacemos con un alto nivel de eficiencia. Pero si no perseveramos, ese día de disciplina
Se pierde si no es constante, si no perseveramos en eso. Se debe tener muchísima paciencia. ¿Por qué? Porque no siempre los resultados se dan de manera rápida. Y perder el control, perder los estribos, perder la paciencia en un proceso de estudio es perder absolutamente todo. Si uno no tiene la suficiente paciencia para asumir que el reto es así de difícil y que puede demorarse muchísimo tiempo en obtener resultados, pues no nos va a funcionar. Y muchísima concentración. ¿Por qué? Porque en el momento en que uno empieza un proceso de estudio, no debe tener elementos que lo distraigan, porque si no, tampoco funciona. ¿Qué te ha aportado el ser músico a tu vida? Uy, me ha aportado absolutamente todo lo que soy hoy en día. Me ha aportado la oportunidad de conocer, aprender todos los días, porque esa es una profesión que te obliga a estar aprendiendo todos los días. El solo hecho de interpretar un tema, una canción nueva, es un proceso de aprendizaje diario. El hecho de poder enseñar te obliga a estar aprendiendo. ¿Qué me ha aportado? ¿Qué más me ha aportado? Me ha aportado una familia, me ha aportado una estabilidad laboral que muchos creerían que la música no da. Y mentiras. Da y da muchísimo. Me ha dado la oportunidad de conocer el mundo. Y me refiero a conocer el mundo literalmente, de ir a tocar en muchos escenarios a nivel mundial. Cosa que no todas las profesiones permiten, y menos en la manera en que yo lo hago, porque yo voy gratis. Yo siempre voy conociendo, es más, me pagan por ir a pasear, me pagan por ir a conocer. Entonces, son muchas las cosas que me ha aportado la música en todo mi proceso. Llevándolo a la ejemplificación, la música se escribe, no solamente se escucha, se escribe. Y al escribirla en un pentagrama, con las notas, con bemoles sostenidos y demás, ¿cuál sería esas notas y esos bemoles o esos sostenidos que surgen o que han surgido a lo largo de tu vida profesional? Bueno, entonces, cuando hablamos de esos procesos, de qué es un sostenido podríamos hablarlo como un logro, que es un proceso ascendente en la vida, y he tenido muchísimos, desde a partir de prácticamente de llevar 2 años estudiando la carrera de música, ya pertenecer a la institución sinfónica más prestigiosa en ese momento que existía para nosotros los intérpretes de músicos de viento, que era la Banda Sinfónica Nacional. Justamente también dentro de esa misma institución, pues tuve mis bemoles. ¿Cuáles fueron los bemoles? El hecho de que por razones políticas la hayan liquidado y me haya quedado sin la oportunidad de seguir haciendo la música que más me gusta, que es la música clásica. Okay. Dentro del proceso te encuentras con que la música está asociada a cosas, a la vida carnal, a los vicios, al licor, a las mujeres. Muchas cosas dentro del proceso se presentaron, pero no sé, a mí me pasó, fue muy curioso porque yo nunca pensé en eso. Nunca pensé en eso. Para mí era más importante cada año comprarme un saxofón nuevo que pretender gastarme en rumba.
Han sido así como las cosas que han pasado. También vemos, la vida te lleva como músico a alejarte de tu familia, mucho, a veces por periodos de tiempo muy largos. Cuando tú sales a giras, cuando sales a trabajar en el exterior, eh, son sacrificios que hemos tenido que hacer con mi familia y en algunos momentos han cobrado su, ¿cómo lo explico? Ha cobrado sus efectos, ha tenido sus efectos en esos distanciamientos que he tenido con mi familia. Un tanto en la parte familiar y vamos a tratar en lo posible de hacer como un resalte en 4 etapas. La vida de niño, la vida de joven, la vida adulta y pues de hecho la vida familiar, profesional. De esas 4, cuéntanos un momento que realmente quieras destacar en este momento, que venga a tu memoria porque lo disfrutaste mucho, así como disfrutas tu instrumento, que ya él lo mencionó y lo volvió a mencionar, es instrumentos de viento, pero que realmente digas, así es como me sentí ese momento y a hoy es como si lo hubieras estado tocando en mi instrumento. Wow, momentos muy emocionantes en mi vida. Me acuerdo mucho que mi abuelita eh, un día llegó con una flauta dulce y me regaló esa flauta. Sí, yo la tomé como todos los niños, se vuelve un juguete donde yo pues sí sacaba melodías, pero pues absolutamente nada más pensaba en ese momento que eso iba a ser mi profesión 20, 30 años más adelante. Más adelante, cuando empecé el proceso de estudiar música, una de las cosas que yo más agradezco y las oportunidades más grandiosas que yo pude tener como músico fue haberme ganado un concurso como intérprete para ser solista con la Orquesta Filarmónica de Bogotá. ¿Por qué fue tan especial ese momento? Porque hasta ese punto mi mamá no creía que yo fuera a llegar tan lejos. Cuando ya me vieron en una tarima con 70 músicos detrás y yo tocando como solista, la vida cambió rotundamente para mí y me convencí que yo puedo ser y puedo llegar mucho más lejos y a partir de ahí fueron muchísimas las cosas buenas que he podido hacer en mi vida. Si no fueras músico, ¿cómo sería tu vida hoy? Uy, si no hubiera sido músico, no, yo creo que las cosas serían muy diferentes. Creería yo que no estaría disfrutando de los placeres que me ha brindado la música. Pienso yo que habría sido un poco una vida un poco más difícil de afrontar, difícil de, de enfrentar, tanto en lo económico, en lo laboral, porque lo que yo te decía, o era ingeniero químico o no era nada. Y en ese momento pues no se dieron esas oportunidades y muy seguramente si no hubiera sido por el interés de mi mamá que yo estudiara algo distinto a la ingeniería química, muy seguramente me habría quedado sin estudiar o simplemente sería un empleado más ganando un salario básico. Entonces las condiciones serían muy diferentes, creería yo. Y en el caso, por ejemplo, en lo particular, me sucedió ya hace mucho tiempo. A mí me llamaba la atención
el violín. Yo cantaba y quería tocar violín, pero alguien me dijo, pero ¿para qué usted va a meterse en eso si usted no tiene oído para eso? Y hasta allí me llegó las ganas de el violín. No sé si hubiese sido un violinista en potencia, bueno, ni siquiera lo intenté. Entonces, que cuando se escuchan ese tipo de voces, bueno, aplicamos a la música en este caso, pero puede suceder en cualquier área realmente que le digan, usted no es bueno para eso. Entonces, ¿qué pasa en la persona? Y bueno, aprovechando que también Luis tiene esa labor social de enseñanza, de estar trabajando con algo así, digámoslo, matar esos sueños de las personas. ¿Qué pasa? Tenemos dos opciones. Una, creerle a la persona que definitivamente no servimos para eso. Esa es la primera opción y que desafortunadamente la gran mayoría lo hacemos. O definitivamente decir, oiga, no. ¿Cómo así que este señor me dijo, X o Y persona me dijo que yo no podía o yo no servía para eso? ¿Cómo le consta a esa persona que uno no sirve para eso? Dicen que uno no tiene oído, que uno no tiene talento, entre comillas, para hacer ciertas actividades. Entonces, la vida me ha enseñado, y a lo largo de la experiencia como estudiante y como docente, que un talento es simplemente una habilidad. Y por ser una habilidad, cualquier persona la puede desarrollar. Absolutamente cualquiera. ¿De qué se trata? De practicar, de estudiar, de tener disciplina, perseverancia, paciencia y concentración. Cualquiera de nosotros, si yo en este momento como músico quisiera decir o quisiera convertirme en médico, lo puedo hacer. ¿Qué tengo que hacer? Pues ajustarme a las condiciones que se requieren para ser médico. Pero lo puedo hacer. Al igual que cualquiera de ustedes puede hacer lo que ustedes deseen hacer en su vida. ¿De qué depende? De tomar la decisión de hacerlo. De creer que sí lo pueden hacer. ¿Cómo es un gran día para Luis Ariel? ¿Cómo es un gran día para mí? De hecho, yo procuro que todos mis días sean grandiosos. Tener la oportunidad de estar haciendo lo que uno quiere es un día grandioso. Un día grandioso para mí es poder llegar al sitio donde trabajo y ver a mis estudiantes progresar. Ver que sí también se creen el cuento de que también pueden hacer las cosas. De que los regaños, los insultos, porque también los insulto en buena manera, procurando que despierten y entiendan que sí se pueden hacer las cosas, es un grandioso día para mí. Sigue siendo grandioso cuando yo tengo la oportunidad de coger estos aparaticos y hacerlos sonar todos los días. Es un gran día para mí ver a mis hijos crecer de la misma manera en que crecí yo, ávidos de conocimiento, convencidos de que también pueden hacer lo que quieran hacer. Un día grandioso para mí es ver a mi esposa también preocupada por querer seguir creciendo, no solo en lo personal, en lo profesional. Somos
he sido muy bendecido en ese sentido con mi familia porque somos muy ávidos y muy sedientos de querer todo el tiempo seguir aprendiendo. Entonces, eso es un gran día, un grandioso día. Y que logra como estimular, como motivar que realmente des algo de ti para ese día. ¿Qué me motiva? Los sueños que he creado a corto, mediano y largo plazo. Llegar a esa meta que quiero llegar a la vuelta de unos, más o menos, lo tengo estipulado, unos 10 años de mucha preparación, de poder llegar allá. Eso me motiva, que todos los días estoy aportando mi granito de arena para mí mismo en mi proceso de formación, porque aún me sigo formando como músico, para que esa experiencia que logro obtener a partir de estudiar la pueda transmitir a muchas personas, a muchísimas, la cantidad de personas que yo quisiera poder participar de mi experiencia. Entonces, ese granito de arena diario lo voy acumulando para que cuando llegue allá no sea un granito de arena, sino sea una playa gigantesca llena de toda la arena que he podido recoger y aportar durante el proceso. En la conversación previa a este episodio, Luis decía que estaba en una parte social donde ahí también se conjuga la parte de educación, de la misma practicidad en la academia musical, y atándolo un tanto a esa historia que debe ser contada, una pequeña historia que realmente hayas conocido y de la cual hayas aprendido, y procuras como cada vez que pretende, o mejor, te inspira a algo nuevo, algo diferente, algo más allá, porque a veces la vida está con sus altos y bajos, cual montaña rusa, pero cuando precisamente se presentan esas variaciones, recurres a esa historia y como que logras nuevamente, dice Waze, recalculando y ¡pum! Sale nueva ruta. Miren, la vida me ha dado la oportunidad de poder enseñar en muchos ámbitos, a muchos niveles sociales. Este proceso que estoy viviendo ahorita lo empecé hace unos años atrás, en el 2003 más o menos. Fue la primera oportunidad que tuve de acercarme a la población con la que estoy trabajando ahorita. Y en ese momento eran muchachos que eran recogidos de la calle, con serios problemas de delincuencia, serios problemas nutricionales, abandono de sus familias. Para quienes conocen el término, unos verdaderos gamines. En diciembre del año pasado, un gran amigo me volvió a ofrecer la oportunidad de volver a entrar a este proceso. Y el primer día que inicié mi trabajo, me recibió en la puerta justamente uno de los muchachos que fue estudiante mío en esa época anterior, diciéndome: hola maestro, bienvenido, aquí estoy, muchas gracias por todas sus enseñanzas. Pues qué sorpresa para mí verlo convertido también en un educador de esa misma institución. Entonces, esas enseñanzas de vida
me llenan todos los días, me demuestran que si muchachos como ellos lograron hacer todo un cambio total de vida, todo lo podemos hacer. Que en el día a día procuras añadir a tu vida, a tu familia, a tu entorno laboral, cuando hay presentaciones, ¿qué es lo que has podido decir? Siempre quiero añadirle esto, sea cual sea la circunstancia, porque pues igual hay circunstancias quizás que nos llevan a la alegría, otras quizás a la tristeza, de golpe hay otra que nos da tan duro que nos lleva como a sentirnos, como se dice, baja nota. ¿Qué hay que puedas decir? Esto lo aprendí en tal momento y por siempre se lo pondré a todo, sin importar nada. Siempre que dicto una clase, siempre que estudio con mi instrumento o siempre que voy a tocar en cualquier escenario, llámese cualquier escenario desde un bus en Transmilenio o un concierto en el Carnegie Hall, con la Orquesta Sinfónica de Berlín o en una cancha de fútbol. Siempre, siempre la responsabilidad que tengo es la misma. Es decir, siempre procuro tocar muy bien y cada vez que me presento a un escenario nuevo, a tratar de tocar mejor de lo que toqué la vez anterior, sin importar el sitio donde esté tocando. Ese sentido de responsabilidad siempre, siempre lo he mantenido a la hora, tanto de dictar una clase, como de sentarme a estudiar, como de presentarme en un concierto. Esta pregunta me surge a partir de la anterior. ¿Hay algo que quizás la música te ha quitado? Quita tiempo, mucho. Tiempo para otras cosas. Pero que se compensa cuando todo ese tiempo invertido tiene un fruto grande. Se vuelve reflejado en frutos como ver a tus estudiantes convertidos en músicos profesionales, como uno mismo poder llegar a escenarios que uno en la vida pensó que podría llegar. Entonces, esos frutos se ven compensados así, pero sí quita mucho tiempo. De hecho, todas las profesiones en su proceso de formación quitan tiempo. Y hay que saber convivir con eso. Sí, uno podría decir que yo entonces no tuve tiempo para pasear con mi familia, no tuve el suficiente tiempo de pronto para ver crecer a mis hijos de la manera en que crecieron. No tuve tiempo para disfrutar de mi mamá, de mis abuelos, por andar de tarima en tarima, de escenario en escenario, pero así son las cosas, así se convierte en la vida. Y son de las cosas que desafortunadamente la música quita mucho tiempo. En ese bagaje de espacios y tiempos que has podido estar, ¿cuál de todos esos tú dices, destaco ese lugar porque realmente significó mucho
no creí llegar hasta este lugar, hasta esta instancia, y a la final lo disfruté mucho, muchísimo. Wow, uno de los escenarios más importantes a nivel de la música es el Carnegie Hall en Nueva York. Es uno de los grandes escenarios donde se han presentado los más grandes artistas que ustedes se puedan imaginar. Llegar ahí fue uno de los logros y de las experiencias más agradables y más divertidas que yo haya podido tener. Fue el tocar en un escenario súper maravilloso con grandísimos músicos. Y eso fue una de las experiencias que a mí me ha marcado muchísimo en mi vida. Les cuento que cuando uno disfruta de las cosas, pues obviamente el escenario es lo de menos, pero pues siempre van a haber lugares especiales y ese ha sido uno de los más especiales para mí. Tu hogar, ¿cómo la describirías asumiéndolo, asociándola a un instrumento? Una gran orquesta, posiblemente. Wow, sí. Bueno, mi hogar está conformado por mi esposa y tenemos 2 hijos, un hijo de 27 años y uno de 17. Y si vamos a hacer los roles dentro del proceso, mi esposa sería el director, que ella es finalmente quien ha mantenido este hogar junto y bajo sus direcciones, sus directrices, las cosas han podido funcionar. Mi hijo mayor es más como un proceso del arreglista, el que es muy creativo, de hecho es publicista y es una persona que con un alto sentido de la creatividad. Y mi hijo menor es la tapa. Es como todos nosotros juntos. Es de una creatividad demasiado excesiva, entonces él puede ser director, compositor, instrumentista, arreglista. Es yo lo podría llamar como el Mozart de la familia, que es una persona de unas habilidades y de unas actitudes polifacéticas que es difícil de encontrar hoy en día en alguien. Y yo simplemente soy un músico más, yo simplemente soy un artista de atril que procura hacer las cosas lo mejor posible cada vez que se sienta a tocar. ¿Cómo iniciamos esta conversación? Le vamos a pedir a Luis Ariel que nos dé conclusión con la interpretación de uno de sus instrumentos. Yo hice una publicación tocando flauta. Y la historia de la flauta viene también justamente desde diciembre del año pasado. Cuando me ofrecieron esta nueva oportunidad de vincularme a esta institución, la persona que me convocó me dijo, bueno, usted toca clarinete y toca saxofón, listo, dé clases de clarinete y saxofón, pero necesito que dé clases de flauta. Pero yo no tocaba flauta. En alguna época de mi vida, sí, tuve una flauta, la dejé guardada, esto no es para mí, no me suena, como todas las cosas que pasan en la vida, que a veces uno, por una dificultad o por un simple tropiezo, las deja uno de asumir el reto. Entonces, cuando me invitaron a este podcast sobre la temática de que ninguna imposibilidad nos debe frenar, entonces yo en ese momento decidí, oiga, sí, ¿por qué no?
voy a aprender a tocar un instrumento nuevo para mí. Entonces decidí estudiar flauta. De ese proceso acá van 8 meses. Ya me suena. Y no soy el gran flautista, aspiro algún día a tocar la flauta de una manera decente, con un buen nivel, pero asumí el reto. Y eso es lo que verdaderamente vale en esta vida, asumirlo, hacerlo, demostrarnos a nosotros mismos que sí somos capaces, que no existe absolutamente nada que no podamos hacer. Muchísimas gracias por la invitación, espero fue una charla muy agradable, muchas gracias Luis por invitarme, espero que poder ver el resultado de esta tan amena y nada, cuando quieran acercarse a un artista como yo, no duden en llamarme, ahí van a quedar mis etiquetas de mis redes sociales, con muchísimo gusto estoy para servirles. Luis Ariel, ha sido, como bien lo mencionabas, una deliciosa conversación, una amena charla y realmente quedamos, creo que se cumplió a cabalidad el objetivo de esta charla, precisamente de ver y entender que todos de una u otra manera tenemos algo que contar, una historia que contar. Muchas gracias. ¿Te gustó este programa? Te invito a que los descargues y compartas. Pero antes dale me gusta. Si quieres saber sobre qué es lo que hacemos en Escucharte, te invito a que vayas a www.escucharte.com.co y puedas allí observarlo. Ahora bien, si quieres acercarte más al desarrollo basado en fortalezas, escríbeme a contacto@escucharte.com.co.